Una pequeña introducción, agradecer por el espacio de participar en este segundo seminario de estar para conversar un poco más sobre las redes de proveedores de empresas con incentivos tributarios. Este paper es un trabajo conjunto con Thiago Scott, economista de Banco Mundial, y José Carlos Bermúdez, analista del Departamento de Estudios Fiscales de SAR, quienes ya escuchamos en las presentaciones anteriores. Esta es una investigación en curso, por lo que vamos a presentar resultados bastante preliminares. Esta es la primera presentación del paper, entonces sus preguntas y comentarios son muy bien recibidos. ¿Me confirman si ya o vuelvo a compartir la pantalla? En Honduras lo pueden ver. Sí, confirmamos que podemos verlo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, un poco para hablar sobre la motivación, empezando, me gustaría resaltar algunos puntos. Los países en transición económica, de manera particular Latinoamérica, han utilizado ampliamente incentivos fiscales con múltiples objetivos a nivel macro, el incremento de exportaciones, generación de empleo. A nivel más micro, generación de hubs industriales, derrames de conocimiento y productividad, activación económica de regiones específicas, entre otros. De manera particular, se usa la figura de zonas económicas especiales, de las cuales la literatura menciona que han habido diferentes generaciones de implementación, y cada generación tiene características muy particulares en cuanto a las condiciones, beneficios y objetivos esperados de la política. Hasta el día de hoy, se observa que esa es una política persistente o vigente. El World Investment Report de 2019 nos habla de un crecimiento explosivo en los últimos 5 años prepandemia, con alrededor de 1.000 nuevas zonas creadas a nivel global y 500 más en creación. La evidencia disponible sobre los efectos de las zonas económicas especiales es mixta, mientras que los costos son claramente elevados en términos de ingresos tributarios no percibidos, los costos administrativos, sobre todo en casos donde el sistema de exenciones es bastante complejo. Y ahora nos encontramos justamente en un contexto en donde diferentes organismos internacionales hacen un llamado a la evaluación integral y sistemática de las exenciones tributarias para transitar escenarios de sostenibilidad fiscal post-pandemia. Otro punto es que conforme la disponibilidad de los datos lo permite, así como lo veíamos en la presentación anterior, el análisis empírico ha avanzado, nos ha permitido analizar de manera más rigurosa los beneficios principalmente directos de las zonas económicas especiales, pero se conoce menos sobre los efectos indirectos o los efectos spillovers de las zonas económicas especiales en la economía local. Y en parte, estos efectos dependen de los encadenamientos hacia atrás, o los conocidos como backward linkages, de estas empresas que gozan de beneficios en la economía local. Y es aquí justamente donde surge nuestra pregunta de investigación, que es bastante descriptiva, pero creemos que puede abrir paso a explorar preguntas más complejas. Nuestra pregunta es si existe algún tipo de encadenamiento entre empresas exoneradas bajo zonas económicas especiales con el resto de empresas locales en Honduras. Para eso, utilizamos nosotros microdatos del periodo 2018-2021, principalmente en Honduras, verificar la presencia con 3 objetivos principales: verificar la presencia de los encadenamientos entre empresas exoneradas y empresas locales. Si existen esos encadenamientos, tratar de caracterizar esas redes de proveedores y compararlas con las redes de proveedores de empresas que no gozan de este tipo de exoneración. Algo que me gustaría resaltar sobre el contexto son 2 puntos. El primero es que Honduras es un país con altos ingresos tributarios. De manera relativa y haciendo consideraciones de las diferencias de clasificación que mencionaba nuestro compañero Abelardo al inicio en su presentación, ya sea si lo analizamos respecto al valor del PIB o al valor total de ingresos tributarios en el gráfico, se observa que Honduras se ubica en el cuadrante superior derecho,
cuando tomamos los promedios de la muestra de los países que se encuentran disponibles en 2019 del Global Tax Expenditure. Un segundo punto sobre el contexto que me gustaría resaltar es que existen varios regímenes de exoneración tributaria, ya sea para empresas exportadoras, como lo mencionaba también Jordi anteriormente, por ejemplo, zonas industriales de procesamiento, existe el régimen de importación temporal y el régimen de zonas agroindustriales de exportación, y hay regímenes para empresas no exportadoras, como por ejemplo Solitur. Sin embargo, vamos a enfocar el análisis en regímenes exportadores por varias razones. En primera instancia, porque estos son los regímenes que tienen relativamente mayor peso en el total de sacrificio fiscal. Por ejemplo, Soli representa alrededor del 50% de los créditos de exoneraciones fiscales. Además que son los regímenes que se implementaron hace más tiempo. Para ejemplo, también Soli, la entrada en vigencia de la ley fue alrededor de hace 40 años. Y finalmente, porque esperamos que justamente en estos sectores transables efectivamente se generen esos encadenamientos que pretendemos observar y caracterizar con empresas locales. Alguna aclaración que me gustaría hacer es que, aunque inicialmente estos regímenes se crearon y orientaron al estímulo al comercio exterior, la normativa vigente les autoriza a las empresas comerciales de reexportación destinar hasta el 50% de sus ventas en el mercado local en escenarios específicos, por lo cual la ley también habilita estos espacios de interacción. Sobre los datos, utilizamos datos a nivel de transacciones de empresa a empresa en el mercado local, de empresas formales, mediante la declaración mensual de compras. Y estos datos se combinaron con datos de declaraciones juradas de impuestos sobre las ventas y sobre la renta, que se declaran de manera electrónica. Algunas limitaciones que me gustaría mencionar sobre los datos disponibles y también del alcance de nuestras conclusiones es que se puede recuperar una fotografía parcial del total de transacciones totales de compras en la economía, debido a que la DMC es una disposición informativa y no declarativa, en la cual las empresas pequeñas no están obligadas a informar sus transacciones. Por lo que vamos a observar, aplica directamente a empresas medianas o grandes para el periodo 2018-2021. Una segunda limitación es que en los datos no observamos el producto o el precio de las transacciones. Debido a que la DMC solo se observa en empresas medianas y grandes, nuestra muestra es de alrededor 450 empresas dentro de nuestra muestra de exonerados, dentro de los tres regímenes de exportación. Algunos descriptivos de interés es cuando comparamos empresas no exoneradas versus las empresas exoneradas en regímenes exportadores. Vemos que las empresas con beneficios tributarios en la segunda columna son en promedio más grandes, declaran más la DMC y esto justamente está asociado al tamaño. Y en sus declaraciones observamos que tienen un mayor número de proveedores, reportan un mayor número de compras o transacciones por año y el valor de esas compras también es mayor. Algunos hallazgos preliminares en esta etapa exploratoria de los datos fueron que cuando comparamos los dos grupos de empresas exoneradas y no exoneradas por nivel de ingresos, efectivamente las empresas exoneradas reportan mayores niveles. Si las ubicamos en la distribución de ingresos brutos, se encuentran más a la derecha. Un segundo punto es que observamos en esta tabla de regresiones que las empresas exoneradas reportan en promedio un mayor número de proveedores, y si controlamos por industrias en la segunda columna de resultados, vemos que este efecto se mantiene. Sin embargo, cuando controlamos por nivel de ingreso, digamos, esta aseveración ya no se mantiene estadísticamente. El número de proveedores de empresas exoneradas no necesariamente es mayor y efectivamente observamos en la tercera columna un salto en el R cuadrado al incluir el nivel de ingresos dentro de la regresión. En conclusión, los datos en crudos nos dicen que sí, que hay heterogeneidad en el número de proveedores
respecto a los dos grupos de interés. Sin embargo, el efecto deja de ser estadísticamente significativo si se controla por el nivel de ingresos de empresas y también por las industrias. En la siguiente etapa voy a comentar 5 hechos estilizados de las redes de proveedores, tanto para empresas exoneradas como no exoneradas. El primer hecho es que si observamos el ratio entre las empresas exoneradas sobre el total de empresas por municipio, identificamos que hay una concentración mayor en la región noroccidental, cerca de Puerto Cortés, aun cuando en términos absolutos el municipio con mayor número de empresas exoneradas es Francisco Morazán, el Distrito Central. Un segundo hecho es que las empresas exoneradas tienen en promedio un mayor número de proveedores locales. Esto es consistente con los que observamos en la tabla de regresión. En el gráfico a la derecha se identifica que al controlar por nivel de ingreso esta diferencia pues no se sostiene. Algo que vale la pena resaltar, sí, en estos gráficos, es que el número de proveedores está positivamente correlacionado con el nivel de ingreso. Es decir, empresas más grandes demandan de un mayor número de empresas locales. El tercer hecho es que los proveedores principales representan un porcentaje alto del total de compras para exonerados y no exonerados. En el gráfico de la izquierda podemos observar que el decil más alto de proveedores es el responsable de alrededor del 80% del total de compras para ambos grupos, ya sean exonerados o no, y esto nos indica una alta concentración de compras a un único proveedor. Eso es lo que nos está indicando. En el gráfico a la derecha podemos observar que en promedio el proveedor individual con más peso o más importante en el total de compras representa para el 34% de las compras totales para empresas exoneradas y representa el 46% de las compras totales para empresas no exoneradas. Podemos observar también en el gráfico de la derecha que cerca del 14% de empresas no exoneradas reportan incluso un único proveedor. Entonces, al analizar los dos gráficos de manera conjunta, nos puede llevar a pensar que hay un número reducido de empresas que son el top supplier o el principal proveedor, más importantes para todas las empresas. Sin embargo, cuando revisamos los datos, no es necesariamente el caso. El número aproximado de top suppliers es 700 empresas con datos 2021. El hecho número 5 es que empresas más grandes reportan proveedores en un mayor número de localidades, en este caso municipios. Podemos observar que en los datos que las empresas no exoneradas reportan compras de un mayor número de municipalidades. Sin embargo, cuando controlamos por ingreso, también esta diferencia ya no es tan evidente y sobre todo a niveles más altos del ingreso. Lo que sí observamos es que efectivamente las empresas de mayores ingresos transaccionan con empresas en un mayor número de municipios. El hecho número 5 es que empresas exoneradas compran de proveedores locales más lejanos. Finalmente, observamos que las empresas exoneradas, lo que realizamos para este análisis, sacamos un vector de distancia para cada transacción entre municipio de empresa compradora y proveedora. E identificamos en el gráfico de la izquierda que en promedio empresas exoneradas tienden a comprar de empresas a distancias mayores. Sin embargo, cuando de manera no paramétrica controlamos por nivel de ingresos, también este efecto pues, no parece tan evidente. Estos serían los 5 hechos estilizados. Las conclusiones brevemente. En primer lugar, identificamos que empresas bajo regímenes de exoneración tributarias de exportación están efectivamente conectadas con la red de empresas locales. En segundo lugar, documentamos que hay diferencias en las características entre empresas exoneradas por exportación y no exoneradas en cuanto a tamaño, nivel de ingreso, número de proveedores, el valor de las transacciones con los proveedores locales. Y en tercer lugar, identificamos diferencias entre ambas redes de proveedores, como por ejemplo que las empresas exoneradas están mayormente conectadas con la región noroccidental del país,
compran en promedio de proveedores más lejanos y su principal proveedor tiene un peso menor en el número de compras totales respecto a empresas no exoneradas. Algunos de los siguientes pasos que hemos identificado para la investigación es analizar niveles de heterogeneidad en las redes de proveedores por industria o sector económico, agregar también a estos datos de empleo, importaciones y productividad que nos permitan incluir mayor información para justamente la caracterización de estas redes de proveedores. Esa sería mi presentación. Estoy atenta de cualquier comentario y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Roxana. Con esto vamos a dar por finalizado el bloque de incentivos fiscales. Vamos a tomar un receso para tomar nuestros sagrados alimentos y volvemos de nuevo a la 1:30 para seguir con los siguientes bloques.